Existe un tipo de crisis que no llega con estruendo. No hay colapso dramático en un solo día. No hay pánico visible en las calles. Pero cuando termina de desarrollarse, el mundo financiero que conocías ya no existe. Estamos entrando en una de esas crisis ahora mismo, y comenzó en el lugar menos sospechado: Japón. Durante 30 años, Japón ha sido el prestamista silencioso del mundo. Ha financiado déficits estadounidenses, ha estabilizado mercados globales, ha sido el pilar que nadie cuestionaba porque siempre estuvo ahí. Pero ese pilar acaba de agrietarse. Y cuando una estructura de esa magnitud comienza a ceder, las grietas se propagan más rápido de lo que los ingenieros financieros pueden reparar. La pregunta no es si esto te afectará. La pregunta es, ¿cuánto de tu patrimonio está expuesto sin que lo sepas? Porque lo que está sucediendo en Tokio no se quedará en Tokio. Para entender por qué lo que está pasando en Japón importa tanto, necesitas entender primero qué rol jugó este país en la arquitectura financiera global durante las últimas 3 décadas. Y no es el rol que aparece en los titulares. No es tecnología, no es exportación de autos. Es algo mucho más profundo y mucho menos visible: flujo de capital. Después de la crisis financiera de los años 90 en Japón, el país entró en lo que los economistas llamaron décadas perdidas. Crecimiento estancado, deflación persistente, población envejeciendo. Pero hubo una cosa que Japón nunca perdió: ahorro masivo. Los japoneses ahorran a tasas que harían sonrojar a cualquier otro país desarrollado. Empresas, hogares, instituciones, todos acumularon efectivo. El problema es que ese efectivo no tenía dónde ir dentro de Japón, porque la economía doméstica no crecía lo suficiente para absorber esa cantidad de capital. Entonces el dinero japonés salió al mundo. Fluyó hacia Estados Unidos principalmente, pero también hacia Europa, Asia, América Latina. No fue ayuda humanitaria, fue búsqueda de rendimiento. Los inversores japoneses compraban activos extranjeros porque ofrecían retornos que Japón no podía dar. Y en el centro de todo esto estaban los bonos del Tesoro estadounidense. Seguros, líquidos, respaldados por el gobierno más poderoso del planeta. Japón se convirtió en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, con más de $1.2 billón en posiciones. Pero aquí está lo que casi nadie entiende sobre esa relación. No era solo Japón ayudando a Estados Unidos, era simbiosis. Estados Unidos necesitaba compradores para su deuda creciente. Japón necesitaba activos seguros en dólares para equilibrar su propia política monetaria y gestionar el tipo de cambio del yen. Ambos países se necesitaban mutuamente. El sistema funcionaba porque ambos tenían incentivos alineados. El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés en cero durante décadas. Implementó algo llamado control de la curva de rendimientos, que en lenguaje simple significa que el Banco Central prometía comprar tantos bonos gubernamentales como fuera necesario para mantener los rendimientos artificialmente bajos. Esto le permitía al gobierno japonés financiar una deuda pública que llegó a 260% del Producto Interno Bruto sin que los costos de interés explotaran. Y funcionó. Durante años, funcionó perfectamente. Hasta que 3 cosas cambiaron simultáneamente. Primera, la inflación global regresó después de décadas de ausencia. Los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a subir tasas agresivamente para combatirla. Segunda, el yen comenzó a colapsar en los mercados de divisas, porque Japón se negaba a subir tasas mientras todos los demás lo hacían. La moneda perdió valor tan rápido que el Banco de Japón tuvo que intervenir repetidamente, quemando reservas internacionales y perdiendo credibilidad. Tercera, el mercado de bonos japoneses comenzó a perder liquidez. Menos inversores querían comprar. La volatilidad aumentó. En diciembre de 2025, el Banco de Japón finalmente cedió. Subió las tasas a 0,75% y abandonó el control de la curva de rendimientos. Eso suena a poco, pero en el contexto japonés fue un terremoto. Los rendimientos de los bonos a 10 años saltaron de 0,5% a más de 2% en menos de 6 meses. Los bonos a 30 años alcanzaron 3,9% el 20 de enero de 2026, el nivel más alto desde su creación. Cuando tienes una deuda de 260% del PIB
y los costos de interés se triplican, el presupuesto gubernamental se vuelve insostenible rápidamente. Japón ahora enfrenta una elección imposible: recortar gasto social dramáticamente, subir impuestos en una economía ya débil, o buscar dinero vendiendo activos. Y el activo más grande y líquido que Japón posee fuera de su territorio son exactamente esos bonos del Tesoro estadounidense. $1.200.000.000.000 que ahora tienen mucho más sentido traer de vuelta a casa. Existe una operación financiera tan simple en concepto, pero tan masiva en escala, que ha sido el motor invisible de los mercados globales durante 30 años. Y acaba de dejar de funcionar. Se llama carry trade. Y si nunca oíste hablar de ella, estás a punto de sentir sus consecuencias de todas formas. El carry trade es arbitraje puro. Tomas prestado dinero en un lugar donde es barato y lo inviertes en otro lugar donde rinde más. Durante décadas, la versión clásica fue esta. Pides prestado yenes en Japón a tasa cero, los conviertes a dólares, compras bonos del Tesoro estadounidense que pagan 4 o 5%, te quedas con la diferencia. Ganancia garantizada sin riesgo aparente. Ahora piensa en la escala. No estamos hablando de individuos con cuentas pequeñas. Estamos hablando de bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos soberanos, instituciones que mueven cientos de miles de millones. Y no solo instituciones japonesas. Fondos de cobertura de todo el mundo vieron esta oportunidad y la amplificaron con apalancamiento masivo. Si puedes ganar 5% sin riesgo, un fondo de cobertura dice, podemos apalancar esto 10 veces y ganar 50%, o 20 veces y ganar 100%. Las estimaciones conservadoras sugieren que el carry trade global apalancado alcanzó entre 15 y 20 billones de dólares en exposición nocional. Para contexto, eso es casi el tamaño del PIB anual de Estados Unidos. Todo este edificio descansaba sobre una premisa fundamental. Las tasas japonesas permanecerían cerca de cero indefinidamente. Y durante 30 años, esa premisa fue correcta. Hasta que dejó de serlo. Cuando el Banco de Japón subió las tasas y los rendimientos de los bonos japoneses saltaron a 2, 3, casi 4%, la matemática del carry trade se desintegró. Piénsalo así. Si puedes ganar 3,7% comprando bonos japoneses en yenes sin riesgo cambiario, sin complicaciones, ¿por qué tomarías tus yenes, los convertirías a dólares con todo el riesgo que eso implica y comprarías bonos estadounidenses que rinden 4,8%? El diferencial ya no justifica el riesgo. El juego terminó. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Porque deshacer 20 billones de dólares en posiciones apalancadas no es algo que puedes hacer silenciosamente durante un fin de semana. Es un proceso. Y ese proceso genera presión de venta masiva en múltiples mercados simultáneamente. Ya vimos un adelanto en agosto de 2024. El Banco de Japón hizo una pequeña subida de tasas inesperada. Los mercados entraron en pánico. Bitcoin cayó 23% en 3 días. El Nasdaq perdió 10%. El S&P 500 bajó 8%. 2 billones de dólares en capitalización de mercado desaparecieron en 72 horas. Y eso fue solo un temblor. Una prueba. Lo que viene ahora es el sismo completo. Porque esta vez, las subidas de tasas son más grandes. El abandono del control de la curva de rendimientos es permanente. Y los inversores japoneses no solo están reaccionando, están reorganizando fundamentalmente sus estrategias de asignación de capital. Están trayendo dinero de vuelta a casa. Y cuando traes $1.200.000.000.000 de dólares de vuelta a casa, no lo haces sin impacto. Los fondos de cobertura enfrentan llamadas de margen. Sus posiciones apalancadas están bajo el agua. Sus corredores exigen más colateral o liquidarán automáticamente. Entonces los fondos venden todo lo que pueden vender rápidamente. Acciones, bonos, criptomonedas, commodities, no importa. Lo que tenga liquidez se vende para cubrir pérdidas. Es liquidación forzada indiscriminada. Y aquí está el problema que hace que esta crisis sea diferente de episodios anteriores de volatilidad. Normalmente, cuando hay turbulencia en un mercado, los inversores pueden diversificar hacia otros mercados. Pero cuando el carry trade global se deshace,
Todos los mercados caen juntos porque todos están conectados por los mismos flujos de capital. Existe un concepto en ingeniería estructural llamado fallo progresivo. Es cuando el colapso de un componente redistribuye tensión a otros componentes que no fueron diseñados para soportar esa carga adicional. Esos componentes fallan, redistribuyendo más tensión a otros, y la cascada continúa hasta que toda la estructura cae. Eso es exactamente lo que estamos viendo en los mercados financieros ahora. Japón vendiendo bonos del Tesoro estadounidense suena como un problema bilateral entre dos países, pero no lo es, porque cuando empujas los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza, afectas todo en el sistema financiero global que está valorado en relación con esos rendimientos. Y resulta que eso es prácticamente todo. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos están vinculadas a los rendimientos de los bonos a 10 años. Si Japón vende y empuja ese rendimiento de 4,8% a 5,5 o 6%, las tasas hipotecarias siguen. Una hipoteca fija a 30 años que hoy cuesta 7% podría ir a 8 o 9%. En ese escenario, la cantidad de personas que pueden calificar para comprar una casa colapsa. La demanda de vivienda se evapora. Los precios caen. El patrimonio neto de millones de familias se contrae. Las acciones de crecimiento, especialmente tecnología, han sido valoradas en un entorno de tasas bajas durante más de una década. Esas valoraciones asumen que puedes descontar flujos de efectivo futuros a tasas relativamente bajas. Cuando las tasas suben, todo ese cálculo cambia. Las empresas que valen $100 por acción en un mundo de tasas al 4% pueden valer $60 en un mundo de tasas al 6%, incluso si sus negocios fundamentales no cambian en absoluto. Es pura matemática financiera. Los bancos regionales en Estados Unidos están sentados sobre pérdidas no realizadas masivas en sus carteras de bonos. Compraron bonos del Tesoro cuando rendían 2%. Esos bonos ahora valen mucho menos porque los nuevos bonos rinden 5%. Mientras los bancos no vendan, no tienen que reconocer la pérdida. Pero si los rendimientos siguen subiendo y los depositantes comienzan a retirar dinero buscando mejores tasas en otros lugares, los bancos tienen que vender esos bonos con pérdida. Eso es exactamente lo que quebró a Silicon Valley Bank y otros en 2023, y ahora el riesgo está de vuelta. Europa enfrenta su propio dilema. Los gobiernos europeos están bajo presión para aumentar dramáticamente el gasto en defensa. Alemania acaba de anunciar un fondo especial de 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas. Otros países están siguiendo. ¿De dónde sale ese dinero? Venden activos. Y uno de los activos más grandes y líquidos que las instituciones europeas poseen son bonos del Tesoro estadounidense. Europa tiene aproximadamente $3 billones en posiciones. Si comienza a liquidar para financiar defensa, agrega presión de venta masiva adicional al mercado de bonos estadounidense justo cuando Japón también está vendiendo. Entonces tienes múltiples fuentes de presión de venta convergiendo simultáneamente. Japón trayendo dinero a casa. Europa vendiendo para financiar defensa. Fondos de cobertura liquidando carry trades colapsados. Y del otro lado, ¿quién compra? Estados Unidos necesita emitir alrededor de $2 billones en nueva deuda cada año, solo para financiar déficits actuales. Entonces la oferta está aumentando mientras la demanda está cayendo. Esa es la receta para que los rendimientos exploten. Y aquí es donde llegamos a la parte que destruye carteras, incluso si entiendes todo lo anterior. Existe algo llamado correlación en finanzas. Normalmente, las acciones y los bonos tienen correlación negativa. Cuando uno baja, el otro sube. Esa es la base de la diversificación. Un portafolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos. Funciona porque cuando hay problemas, las pérdidas en acciones son compensadas parcialmente por ganancias en bonos. Pero cuando la solvencia gubernamental misma está en duda, esa correlación se rompe. Las acciones bajan porque la economía está debilitándose y los fondos están liquidando. Los bonos bajan porque los rendimientos están subiendo y la demanda está colapsando. De repente tu hedge desaparece. Estás perdiendo en ambos lados simultáneamente.
Tu portafolio no está diversificado. Está doblemente expuesto. Esto es exactamente lo que sucedió en el Reino Unido en septiembre de 2022, cuando el gobierno de Liz Truss anunció recortes de impuestos no financiados. El mercado de gilts, bonos del gobierno británico, colapsó. Los rendimientos se dispararon. Pero las acciones británicas también cayeron porque los inversores perdieron confianza en la gestión económica del país. Los fondos de pensiones, que asumieron que sus bonos los protegerían, casi quebraron. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir con compras de emergencia para evitar un colapso sistémico. Ahora imagina ese escenario no en una economía del tamaño de Reino Unido, sino en la relación entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y Japón, con Europa agregando presión adicional. La escala es órdenes de magnitud mayor, y las herramientas disponibles para contenerlo son limitadas. Lo más inquietante de esta crisis no es la velocidad, es la impotencia institucional. Las autoridades que se supone que mantienen la estabilidad del sistema están descubriendo que sus herramientas habituales ya no funcionan como antes, y eso debería preocuparte más que cualquier caída del mercado en un día específico. La Reserva Federal estadounidense intervino en los mercados de divisas para apoyar el yen. Eso es extraordinariamente inusual. Los bancos centrales no intervienen en mercados de divisas casualmente. Es una herramienta de último recurso que admite públicamente que las fuerzas del mercado han sido superadas. La última vez que Estados Unidos intervino directamente para apoyar una moneda extranjera importante fue durante la crisis financiera asiática de 1997. El hecho de que esté sucediendo ahora te dice todo lo que necesitas saber sobre lo grave que se ha vuelto la situación. Pero aquí está el problema fundamental. La intervención puede estabilizar temporalmente el tipo de cambio, pero no cambia los incentivos subyacentes. Los inversores japoneses todavía tienen razones matemáticas sólidas para traer dinero de vuelta a casa. La venta de bonos del tesoro continuará, solo tal vez a un ritmo un poco más controlado. Compraste tiempo. No solucionaste el problema. La Reserva Federal enfrenta un dilema brutal. Si los rendimientos de los bonos siguen subiendo, la economía estadounidense entra en riesgo. Las tasas hipotecarias se disparan. Las empresas no pueden refinanciar deuda. El crecimiento se desacelera. Entonces, la respuesta obvia sería que la Fed intervenga y compre bonos del Tesoro para empujar los rendimientos a la baja. Eso se llama flexibilización cuantitativa. Pero la Fed acaba de pasar 2 años haciendo exactamente lo opuesto. Redujo su balance, subió tasas agresivamente para combatir la inflación. Si ahora gira 180 grados y comienza a imprimir dinero nuevamente para comprar bonos, destruye su credibilidad. Los mercados leen eso como pánico. Las expectativas de inflación se desanclan. El dólar se debilita. Y podrías terminar con inflación alta y crecimiento débil simultáneamente. El peor escenario posible. Entonces la Fed está atrapada. Si interviene masivamente, crea problemas. Si no interviene, los rendimientos se disparan y crea problemas diferentes. No hay opción limpia. Esto es lo que en teoría de juegos se llama un dilema del prisionero a escala sistémica. Cada jugador, la Fed, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, tiene incentivos que no se alinean con el resultado óptimo colectivo. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue preguntado sobre esta situación en el Foro Económico Mundial en Davos. Su respuesta fue reveladora en lo que no dijo. Mencionó que está en contacto con su contraparte japonesa y confía en que harán declaraciones que calmarán los mercados. Declaraciones. Palabras. No acciones concretas. No coordinación de política real. Solo comunicación diseñada para gestionar expectativas. Cuando el funcionario económico más importante de Estados Unidos está reducido a esperar que Japón diga cosas tranquilizadoras, sabes que no hay un plan estructural. Hay gestión de crisis día a día. Hay contención de daños. Pero no hay solución. Y aquí está. ¿Por qué las autoridades no pueden simplemente admitir esto públicamente? El sistema financiero moderno descansa tanto sobre confianza como sobre capital. Los bancos funcionan porque la gente confía en que su dinero está seguro. Los bonos gubernamentales se consideran libres de riesgo porque la gente confía en que los gobiernos pagarán. Los mercados operan porque los participantes confían en que las reglas son estables. Cuando esa confianza se quiebra,
Incluso problemas manejables se convierten en crisis. Si las autoridades admiten públicamente que están perdiendo control, provocan exactamente el pánico que están tratando de evitar. Entonces, están atrapadas en una actuación donde tienen que proyectar calma y competencia, incluso cuando internamente están improvisando soluciones sobre la marcha. Esto no es conspiración, es simplemente cómo funcionan los sistemas de confianza bajo presión. Pero significa que no puedes confiar en las señales públicas para evaluar riesgo real. Tienes que mirar los flujos, mirar los rendimientos, mirar las intervenciones. Esas cosas no mienten. Lo que hace que esta situación sea históricamente significativa es que estamos presenciando el desmantelamiento de un orden financiero que ha estado en su lugar por 3 décadas. Japón fue el prestamista silencioso que financió el consumo estadounidense y los déficits gubernamentales. Ese arreglo permitió a Estados Unidos vivir más allá de sus medios sin consecuencias inmediatas. Permitió a Japón mantener su moneda administrada y su economía estable. Ahora ese arreglo se está rompiendo. No por elección, sino por necesidad matemática. Y cuando estructuras de esa magnitud cambian, no hay transición suave. Hay ajuste. Hay dislocación. Hay ganadores y perdedores. Y la mayoría de las personas descubrirán en qué categoría están solo después de que el ajuste haya terminado. Lo que distingue las crisis verdaderamente transformadoras de la volatilidad rutinaria del mercado no es el drama en la superficie. Es la ruptura silenciosa de los supuestos fundamentales en los que todo el sistema descansa. Durante 30 años, el mundo financiero asumió que Japón sería el comprador confiable, el prestamista paciente, el pilar estable que nunca se movería. Esa suposición acaba de romperse. No habrá un momento de colapso dramático que pueda señalar en un gráfico. Habrá meses de presión acumulándose, rendimientos subiendo gradualmente, liquidez evaporándose lentamente, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que el paisaje financiero cambió completamente sin que nadie declarara una emergencia oficial. Los que entienden esto ya se están reposicionando. No con pánico, sino con metodología. Reduciendo exposición a activos que dependen de tasas bajas permanentes. Aumentando asignación a activos que retienen valor cuando la confianza en papel gubernamental se debilita. Protegiendo capital no de una caída específica, sino de una reconfiguración estructural. Porque al final, las crisis sistémicas no destruyen riqueza, la redistribuyen. La transfieren de quienes asumieron que el pasado era prólogo a quienes entendieron que los pilares pueden quebrarse incluso cuando parecen eternos.